Bienvenidos a este espacio de Divina Voluntad, donde nuestra finalidad es poder dar a conocer este regalo maravilloso que Dios tiene para la generación de este tiempo. Javier, ¿cómo estás? Hola Bienvenido. Carolina, muchas gracias y pues estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Pues muy bien, aquí, adelante siempre con Jesús, en Jesús y por Jesús, pero sobre todo en Jesús. Así que iniciamos con nuestra oración De de entrada, siempre, sí. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Puedo añadir que invitamos a el Señor a que venga a este programa con nosotros? Exactamente, que venga a hablar en nosotros, a pensar en nosotros, a mirar a través de nuestros ojos, a escuchar a través de nuestros oídos. Así que, bueno, nos habíamos quedado, Javier, la semana pasada, se nos acaba el tiempo siempre, nos quedamos cortos de esas 3 renovaciones que el Señor pues le hablaba a la sierva de Dios. La primera renovación fue con, El diluvio universal, muy bien, el agua. La segunda renovación, con la venida del Mesías, que es la renovación de de la sangre, ¿no? de la sangre. Y la tercera renovación a través del, Conocimiento ¿de qué? de cómo obraba la divinidad en la humanidad. Muy bien. Yo estoy como si le estuviera enseñando a un niño chico. Entonces, ¿qué? Bueno, entonces, Javier, ¿algo que aclarar del programa anterior o continuamos ahora avanzando? Sí, podemos continuar avanzando. Pues mira, ahora vamos a entrar, tenemos una lectura aquí, vamos a entrar en ese momento de la redención, ¿no? A ver qué Jesús nos va diciendo. La lectura es la que empieza, es verdad que vine a la tierra, Ujú. esa, la tienes ahí, ¿verdad? Aquí la tengo. Perfecto. Es Si quieres verdad, leerla, sí, sí. comienzo. Es verdad que vine a la tierra para redimir al hombre, pero mi finalidad principal fue que la voluntad divina triunfase sobre la voluntad humana, poniendo de acuerdo estas dos voluntades y hacer de ellas una sola, conllevarla en aquella voluntad de donde había salido. Era esta la principal ofensa que mi Padre Celestial recibió del hombre, y yo debía resarcirlo, de otra manera que no la habría dado plena satisfacción. Pero para obtener la primera finalidad, debí primero poner fuera la segunda, esto es, salvarlo, darle la mano porque estaba caído, lavarlo del fango en el cual yacía. ¿Cómo podía decir, ven a vivir en mi querer, si era posible, si era horrible al verse y estaba bajo la esclavitud del enemigo infernal? Entonces, después de haber obtenido la segunda finalidad, quiero poner a salvo la primera, que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo, y el hombre, salido de mi voluntad, reentre de nuevo en ella. Del volumen 15, abril 28 de 1923. Bueno, mira, la vamos a ir viendo ahora, pero imagínate que tú trabajas en un sitio donde crían puercos. ¿Cómo se llama? Criadero de puercos, bueno, un sitio. Y tú pues estás ahí dándole comida a los puercos, estás limpiando em, todos los excrementos que hay, todo eso, pues todo el día estás sucio, ¿no? Y además oliendo mal. Y te llegan con una invitación a una boda. Venga, que te tienes que ir. No te vas a ir así, ¿no? Primero
Te tienes que lavar, duchar, cambiar, perfumar, arreglar y ponerte el traje de bodas. Ujú. Pues eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús viene con una invitación. Estás así, no puede dejarte así. Ahora tiene que dejarte todo para que tú te laves y te arregles. Tu desodorante, tu perfume, tu jabón. Eso es lo que significa. Pero la finalidad para la que viene es para traerte esa invitación. Ujú. Pero te encuentra en ese estado. Bien, ahora la vamos a ir leyendo otra vez y seguro que la vas a comprender mejor por parte. Tú mismo, mira, tú mismo detente donde tú creas que debes detenerte. De acuerdo. Entonces comienzo de nuevo. Sí. Es verdad que vine a la tierra para redimir al hombre, pero mi finalidad principal fue que la voluntad divina triunfase sobre la voluntad humana, poniendo de acuerdo estas dos voluntades y hacer de ellas una sola. Bueno, hasta este punto, ¿no? Ya habíamos hablado que con el pecado original pues se había roto, se habían separado completamente esas dos voluntades, ¿no? En el hombre, Sí, y que él viene pues para que triunfe la divina voluntad y que por lo tanto se vuelvan a unir. pero fíjate cómo dice, mi finalidad principal fue esa. ¿Lo sabíamos? No, 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 pero nos lo está revelando aquí. exactamente. Era Fíjate. esta la principal ofensa que mi Padre Celestial recibió del hombre, y yo debía resarcirlo, de otra manera no le habría dado plena satisfacción. Pero para obtener la primera finalidad, debí primero poner fuera la segunda. ¿Ves? La primera finalidad es la unión, la consumación plena de esas dos voluntades. Pero debía poner la segunda. ¿Cuál es la segunda? La de redimir al hombre, ¿no? Exactamente. Salvarnos. Esto es salvarlo. Darle la mano porque estaba caído, levantarlo del fango en el cual yacía. ¿Cómo podía decir ven a vivir en mi querer si era horrible al verse y estaba bajo la esclavitud del enemigo infernal? Eso tienes que leerlo otra vez. Lee esa parte otra vez. ¿Cómo podía decir ven a vivir en mi querer si era horrible al verse y estaba bajo la esclavitud del enemigo infernal? Por eso nos deja todo en la redención, todo lo que nosotros necesitamos. Esa parte que él va diciendo, esta es la segunda, la primera era esta, pero no podía traerlo así. Debía primero salvarlo, lavarlo del fango donde estaba. Claro, él sí tiene esa primera finalidad, pero el hombre no está preparado en ese momento, Exactamente, ¿no? podemos decir eso, eso. Entonces, así antepone la segunda finalidad para que podamos consumarla en la primera luego, ¿no? Exactamente. Muy bien, Javier. Me está sorprendiendo, ¿eh? Entonces, después de haber obtenido la segunda finalidad, quiero poner a salvo la primera, que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo, y el hombre salido de mi voluntad reentre de nuevo en ella. Mira, aquí antes no he reparado en Perdona, en perdona, esta antes parte de de la que sigas, frase. repito otra vez la fecha. Sí, Volumen 15, abril 28 de 1923. Sí. y entonces dice que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Es que eso nos lo dice el Señor ¿Dónde? en el Padre Nuestro, en esa oración que Él mismo nos Porque enseñó. ahí, es que no me quiero ir adelantando, Pero pero ahí ya ahí, nos lo está diciendo. porque ahí deja encerrado el germen de este reino divino. Mm, Ahí lo deja encerrado. El cumplimiento del tercer fiat. Son muchos conceptos que tenemos que ir viendo después, ¿sí? Pero te doy esa pincelada. muy bien. Pero fíjate cómo vemos que la redención es algo mucho más profundo y mucho más inmenso, que ya de por sí era inmenso y profundísimo el amor de Dios que se encarna, porque es el mismo Dios que toma carne, Ujú. ¿no? Y ahora estamos viendo como si fuera la otra cara de una misma moneda, la redención. Ay, repíteme esto último. ¿Cuál? ¿La otra cara de una misma moneda? Sí,
Ahora estamos viendo la otra cara de una misma moneda. ¿De acuerdo? Ujú, ujú. Jesús te dice, mi redención tuvo una finalidad, pero debí sacar la segunda para que pudiera cumplirse la primera. ¿Sí? Claro, llevamos 2000 años inmersos en, en que se haga esa segunda finalidad, ¿no? Exactamente, Y exactamente, ahora los tiempos están preparados para que podamos hacer cumplimiento a esa finalidad primera. exactamente, exactamente. Muy bien, Javier, te voy a dar un 10. Bueno, ¿te parece que sigamos? Porque este pasaje que hemos leído, esta lectura del libro del cielo, está muy clara, ¿no? Y además, no sé, a mí me recuerda la parábola del Evangelio del banquete de bodas. No sé si seguro te recuerdas del rey que va a celebrar esa boda y invita a todos las personas a que vengan y no viene nadie y él le dice a sus siervos, pues vamos a salir, o sea, salgan e inviten a todo el que encuentren, al mendigo, al viajero, a todos los traen. Y cuando él llega, le dice, ve un invitado que no tiene el traje de bodas y le dice, bueno, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está el traje de bodas? ¿Y qué pasa? Y lo echa fuera. Ese traje de bodas, ahora yo te voy a hacer una pregunta, a ver si te recuerdas cuando leímos una lectura. Javier me mira como diciendo, a ver, ¿qué me va a preguntar? Pregunta de examen en este momento. Exactamente, te voy a hacer una pregunta. A ver si te recuerdas cuando hablamos de Adán. ¿Cómo estaba vestido Adán? Con un traje de... De luz. ¿Y qué pasó con la caída? Se quitó ese vestido real y ¿qué se puso? Harapos. Harapos, que son las miserias y las debilidades de nosotros, nuestra voluntad humana, esa voluntad humana que es noche, que es oscuridad, que actúa sola. Ahora quiere ponernos ese vestidura real, ese traje de boda. Si quiere que nos lo pongamos desde aquí, desde aquí. Vas ya como en tu cabeza armando un poquito las ideas, como el puzzle, ¿no? Sí, así es, así Sí. es. ¿Seguimos o quieres seguir hablando de esta lectura? No, como tú quieras. Tú eres la No, no, no. profesora. Así No, que que va, el maestro es Jesús. Es Jesús que tiene que hablarte a tu corazón. Y por eso le decimos al Señor, ven Señor, a hablar en cada una de mis palabras. Ven tú a hacerlo en mí, me va a mover. Porque dentro de cada palabra que nosotros decimos está la sustancia divina de Dios. Yo te puedo hablar, pero esas palabras te entran por aquí, te entran por allí. ¿Qué te transforma interiormente? Esa sustancia divina de que pone el Señor y es lo que transforma y toca tu corazón. ujú, ujú, Es Él, ujú. es Él. ¿Sí? Seguimos, Javier. Si quieres, Ya, tienen que verle de verdad, tienen que verle la cara a Javier porque ¿cómo se diría? ¿un cuadro se dice? No, un cuadro no, es un No, poema un mejor. poema. Bueno. Bueno, seguimos, Javier, con la siguiente. Mi descenso a la tierra con el tomar carne humana fue propiamente esto, de alzar nuevamente a la humanidad y dar los derechos a mi voluntad divina de reinar en esta humanidad, porque con el reinar en la mía, los derechos de ambas partes, humanos y divinos, readquirían el vigor. Sin embargo, se puede decir que yo no dije casi nada, apenas alguna palabra haciendo entender que yo había venido al mundo solo para hacer la voluntad del Padre Celestial, para hacer comprender su gran importancia y en otras circunstancias. 27, del volumen 27, noviembre 20 de 1929. Por eso, a partir de ahora, a partir de este momento, cuando tú leas en el Evangelio y veas la voluntad del Padre, ya vemos que Jesús nos está diciendo que se refiere precisamente a la divina voluntad, a la voluntad de Dios, a la voluntad divina, la divina voluntad, la voluntad del Padre. Se está refiriendo a eso. Y fíjate cómo Él dice, solo di algunas pinceladas, no hablé por completo. Porque este hablar por completo estaba reservado para esta generación, para esta tercera renovación. Por eso tenemos que darle muchas gracias a Dios de nosotros haber nacido en este momento y en esta época de la historia de la humanidad donde estamos entrando en una nueva era de amor. Entonces, no nos vale hablar de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Sí, No, porque tenemos que estar, pues, dando gracias a Dios de estar viviendo este tiempo, entonces. sí, sí, pero míralo como
un complemento necesario para que llegara a esto. Si ese tiempo pasado no hubiera Eso existido, es cierto, pero no tenemos que tratar de camuflar que el nuestro no es bueno, porque el pasado siempre fue mejor. exactamente, exactamente. Luego vamos a ver, luego, la gente me va a decir que siempre dices luego, pero es que eh, los que conocen la divina voluntad o van conociendo la divina voluntad saben que son muchos conceptos, que hay que ir despacio, que no se puede sacar todo en un momento, además que es imposible ir despacio con lo que vamos hablando, porque luego vamos a ver, vamos a entrar en que Dios es un eterno presente, a ese acto único y eterno de Dios, y como nuestra vida no se mide en años, sino en actos. Pero eso luego. Y además que esta, este don de la divina voluntad se ha tenido que esperar la humanidad 2000 años para ser Para llegar a revelado. esa renovación No, pero para ser y revelado, para ser digamos, revelado de manera no, completa, o no sea, vamos a poder tampoco expresarlo aquí en unas no. pocas Y horas. además que él estuvo enseñándole esto a Luisa casi 40 años, 40 39 años. años, casi 40 años, noche tras noche, día tras día. Luisa, una criatura como tú y como yo, porque ella no era inmaculada, ella vino con su mancha de pecado original, tuvo que hacer su comunión, tuvo que ser confirmada. Entonces, imagínate todo esto, palabra por palabra, todos estos conceptos de una profundidad sublime. Yo no encuentro otra palabra para expresarlo que simplemente sublime, excelsa, excelsa, algo realmente transformador, ¿no? Entonces, fíjate cómo pues el Señor, en el orden de su providencia, va determinando todo de una manera perfecta para llegar a este momento donde la criatura está preparada ya con todos los remedios que Él nos deja en esa primera parte que conocemos, que es la segunda, pero Él lo deja de primero, que conocemos de todos esos remedios, como deja los sacramentos, deja absolutamente todo para que el hombre se sane Ujú, de ujú. todo lo que necesitamos, ¿no? El bautismo nos injerta en la familia de Dios, se queda prisionero en la hostia sacramental, la confesión, un sacramento de sanación y de liberación, la unción de los enfermos, orden sacerdotal, el matrimonio, todo, que también Él da una mirada profundísima a los sacramentos para empezar a vivirlos de modo divino, ¿no? Recuérdate que vamos a aprender cómo obraba la divinidad en Él, Ujú. para repetir todo eso en nuestro interior, ¿no? Gracias a esa fusión de voluntades, de la unión plena y perfecta de la voluntad de Dios con la voluntad divina, ¿no? ¿Sí? Continuamos. En cuanto mi humanidad fue concebida, así comencé una nueva creación para extender el reino de mi voluntad sobre todos los actos que hacía mi humanidad. Todos mis actos que hacía dentro y fuera de mi humanidad estaban animados por una voluntad divina que contenía la potencia creadora, y por eso mis actos recibían la nueva creación y se convertían en actos de voluntad divina. Y yo extendía en mi interior y a todos mis actos externos su reino. Su reino. Del volumen 20, diciembre 29 de 1926. Mira, cuando la segunda persona, el Verbo, de la Santísima Trinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tres personas, un solo Dios, toma carne como nosotros, Se hace hombre, y se sí. hace hombre, ¿no? Y tiene en él esa naturaleza humana y naturaleza divina, voluntad humana, voluntad divina, esa unión hipostática que nos enseña el catecismo, su voluntad humana cooperante por completo con la voluntad divina, no mezcladas, no, cooperantes, nos enseña el catecismo, ¿no? Y él toma esa humanidad y empieza a hacer los actos que nosotros hacemos todos los días. Yo creo que hemos hablado de eso también. Jesús no volaba, Jesús no se teletransportaba para ir a los sitios, iba andando, iba como vamos nosotros, ¿no? Y empieza a hacer esos actos de nuestra humanidad, como comer, dormir, hablar, respirar, pero iba formando, ¿sí? No, pero que él los hacía en plena
unión con la divina voluntad, cada uno de ellos, ¿no? Exactamente. Entonces, iba formando dentro ese movimiento interior de esa unión con la voluntad divina, llena y plena de los atributos de Dios en sus actos. Esa es su vida interior, ¿no? Recuérdate cuando hablamos y dijimos, Jesús le dice a Luisa, yo voy trabajando la madera y me ves martillando, y me ves lijando, y me ves obrando como cualquier carpintero, pero yo voy con el movimiento de mis manos creando almas y llamando a otras a la vida. Entonces va formando ese reino de todos los atributos divinos de Dios: justicia, misericordia, belleza, santidad, bondad, potencia. Entonces nosotros, cuando vamos conociendo esta voluntad divina, porque no es magia, no es de palabras, no es simplemente decir, ay, ven Jesús y ya está. No, yo tengo que ir comprometiendo mi vida con este vivir en este querer divino, a través de ir conociendo cómo obraba esta humanidad de Jesús. Y entonces me voy uniendo a esa obra, ¿cómo le puedo llamar? A esa obra redentora y reparadora de Él. Yo me uno a Él, a sus actos, me fundo en Él, me consumo en Él, que hablaremos de eso también, y entro por la puerta de su humanidad cuando yo le digo, uno mis manos a las tuyas. Entonces, en el movimiento de mis manos, Jesús va a poner lo que Él ponía en el movimiento de la suya. A ver, esto no quiere decir que yo ahora voy a sentir que mis manos se mueven angelical y que flotan. Yo no voy a sentir nada. No voy a sentir nada, no es algo sensible, ¿no? Y además Jesús lo dice, esa sensibilidad humana hay que irla un poquito dejando de lado. Ya no somos niños pequeños, no nos quiere como larvas espirituales, como habla él en una lectura, ni quiere niños juguetones que ahora quieran una cosa y pidan una cosa y ahora otra. No, no, no. Vamos a ser serios, que esto es el obrar divino de Dios en nosotros, ¿no? Es verdad que a medida que pasa el tiempo, pues vamos a ir sintiendo una paz, algo que nos enfadaba antes ya no nos va a enfadar tanto, o algo que me enfadaba antes me enfado un día y al otro no me enfado, pero así, ¿verdad? Entonces Y, va poniendo ese reino. y también el llenarse de algo, ¿no? ¿Cómo me has dicho? Es El que mi compañero llenarse. querido me está hablando por aquí, por aquí. También el cómo uno se llena también de algo. Es decir, porque si yo estoy jugando con mis hijos y ¿De qué en te ese, llenas? en ese momento le digo, ven, Señor, ¿De qué? y disfruta conmigo de este momento jugando con mis Exactamente. hijos, disfruta de sus risas, Ahora yo disfruta de este sol que nos está te dando. pregunto, Eso a mí me llena de una alegría ¿y de qué te vas desbordante. llenando? Eso es gracia. Te vas llenando de la gracia de Dios, de su vida divina. Y Y eso es, me está ocurriendo. ¿sí? Sí, claro que sí, a través de lo que Por eso tenías estamos, que haberlo dicho. a través de lo que estamos pues, hablando aquí, que sepas que en mi vida hay algo que se está transformando también y está ocurriendo. Qué bonito, Javier, por eso tenías que haberlo dicho desde el principio, porque vas creando conciencia de Dios, Ujú, ujú. conciencia de que Dios está dentro de ti, está fuera y está obrando a través de ti. Porque es muy importante comenzar a entender eso. ¿Te acuerdas en el otro programa cuando yo decía, sí, hay personas que te dicen, sí, yo vivo en la divina voluntad, o yo sí, yo siempre he vivido? No, porque es la voluntad obrante. Todos vivimos en la voluntad de Dios, ¿no? Pero es la voluntad que obra, Ujú, ujú. que habla a través de ti, que le cedes tú el acto. Y ahí está. Y eso es un don, un regalo que se nos da en la medida que vamos leyendo los libros de cielo, ¿no? ¿Sí? Entonces, mira, ya nos quedan pocos minutos, tenemos que ir terminando. Yo siempre, lo que siempre te digo, sácame tus conclusiones, porque a las personas que nos están viendo también por primera vez, pues les ayuda, ¿no? Todo esto. Yo quiero decir algo antes de que tú digas. Javier no conoce nada de la divina voluntad. Javier, yo creo que nunca a él le habían hablado de la divina voluntad. No conocía ni siquiera este regalo, ¿no? Sí, sí, es decir, estamos haciendo aquí un ejercicio sincero también. Exactamente. Entonces, conclusión. Bueno, la conclusión del programa de hoy es pues realmente cómo pues Jesús, Él pone, ¿no? Él a través de su voluntad humana nos deja entrever esas gotas, ¿no? De la voluntad divina y de cómo a partir de ahí, pues
la humanidad ha tenido que ir preparándose para lo que está pasando, está por venir, digamos, pero que de verdad tenemos que como subirnos a ese tren que ya está en marcha, ¿no? Exactamente, exactamente, muy bien. Pues nosotros ha sido de verdad, es un placer maravilloso. Cuando hablamos de divina voluntad, no le hacemos un favor a otros, ¿eh? Porque a veces pensamos que le estamos haciendo, yo le estoy haciendo un favor a Javier por hablarle de divina voluntad. No, Dios nos está permitiendo hacerlo y el poder hablar de divina voluntad, yo diría más bien es un favor que nos hacen a nosotros de poder ser mensajeros de este regalo, ¿sí? Bueno, hasta la semana que viene y continuamos. Hacemos la oración de salida. Madre mía, te amo, y tú ámame y dale un sorbo de voluntad de Dios a mi alma, y dame tu bendición para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. Fiat. Fiat.